Mis padres robaron $250.000 de mi caja fuerte para tu hermano. Al descubrirlo, los demandé. Hola. Reddy. Soy Emily. Y tengo 19 años. No estoy segura de por dónde empezar. Pero mi vida se convirtió en una especie de serie dramática después de que mis abuelos fallecieron. Eran personas increíbles. Y perderlos fue devastador. ¿Pero qué pasó después de la lectura del testamento? Digamos que ha sido un caos desde entonces. Así que... este es el asunto, mis abuelos me dejaron $180.000 para mi educación. Mi hermano mayor, Luke, que tiene 27 años, heredó su colección de joyas valorada en más de $80.000. ¿Mis padres? Bueno. Ellos recibieron la casa en la que vivían mis abuelos. Además de una gran cantidad de ahorros. Suena sencillo, ¿verdad? No. Déjenme explicarles cómo todo empezó a salirse de control. Nos reunimos todos en la oficina del abogado, yo, Luke y mis padres. No tenía ni idea de qué esperar. Cuando anunciaron que me habían dejado los $180.000. Honestamente, me quedé en shock. No era muy cercana a mis abuelos. Pero siempre pensé que creían en mí. Saber que querían invertir en mi futuro me hizo sentir increíblemente agradecida. Pero entonces se reveló la herencia de Luke. Y el ambiente se tensó. Verán. A Luke le dieron la colección de joyas de la familia, piezas antiguas transmitidas de generación en generación. No se trataba solo del valor monetario, aunque $80.000 es mucho, estas piezas tenían un valor sentimental. Capté la mirada en el rostro de mi madre. Y pude ver que no estaba contenta. El abogado se dirigió entonces a mis padres, explicándoles que heredarían la casa y los ahorros. Eso parecía justo, dado que habían cuidado de mis abuelos en sus últimos años. Pero en el momento en que salimos de la oficina, fue como si se quitaran los guantes. Mi madre acorraló a Luke tan pronto como llegamos a casa. Esas joyas estaban destinadas a permanecer en la familia, dijo. No puedes simplemente venderlas por dinero en efectivo. Luke. Siendo Luke. Sonrió. Mamá. Ahora son mías. Puedo hacer lo que quiera con ellas. Traté de mantenerme al margen. Pero entonces mi padre intervino. Tu madre tiene razón. Deberías al menos dejarnos guardarlas por seguridad. Luke respondió bruscamente, ¿seguridad? ¿Quieres decir control? Buen intento. Papá. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto de la herencia estaba a punto de complicarse. Una semana después, Luke vino a mi apartamento con un aspecto inusualmente serio. Sacó una bolsa de terciopelo y vació su contenido sobre la mesa de mi cocina, pendientes, broches, anillos, todos brillando bajo la luz. Emily. Mira esto, dijo, señalando un relicario. Hay algo dentro. Lo abrí y encontré una vieja foto de mis abuelos. No me sorprendió. Pero detrás de ella había una pequeña nota doblada. Decía, para el guardián de este relicario. La verdad está dentro. ¿Qué significa eso?, pregunté. Luke se encogió de hombros. Ni idea. Pero no les voy a dar estas cosas a mamá y papá hasta que lo averigüe. Mientras tanto, mis padres empezaron a actuar de forma extraña. Siempre habían sido controladores. Pero ahora era a otro nivel. Mi madre empezó a llamarme a diario, insinuando que debería compartir mi herencia con Luke. Ayuda a tu hermano, decía. Puede que necesite ayuda algún día. Finalmente, exploté. Mamá. ¿Literalmente tiene $80.000 en joyas? Está bien. Pero no se detuvo ahí. Un día, llegué a casa y encontré a mi padre hurgando en mi escritorio. Cuando lo confronté, afirmó que estaba buscando un bolígrafo. Claro. Papá. Porque los bolígrafos siempre están escondidos en documentos personales. Entonces, de la nada, Luke me llamó en pánico.
Las joyas han desaparecido. Dijo. ¿Qué? Explicó que alguien había entrado en su apartamento y se había llevado toda la colección. Sin señales de entrada forzada. Sin testigos. Nada. Sabía que esto no era aleatorio. El lugar de Luke era seguro. Tenía que ser alguien que supiera lo que buscaba. Y mi instinto me dijo que mirara cerca de casa. Confronté a mis padres. Pero lo negaron todo. Mi madre incluso llegó a llorar. Diciendo, ¿cómo puedes acusarnos de robarle a nuestro propio hijo? Pero algo en la forma en que evitaba el contacto visual la delató. Unos días después. Luke me volvió a llamar. Encontré las joyas. Dijo. ¿Dónde? En la caja fuerte de mamá y papá. Al parecer. Luke había pasado por su casa y, por curiosidad, revisó la caja fuerte en la oficina de papá. Allí estaban. Todas cuidadosamente guardadas. Luke irrumpió en la casa de nuestros padres. Conmigo a remolque. ¿Pueden explicar esto? Gritó. Sosteniendo la bolsa de joyas. Mi madre se quedó paralizada. Luego trató de darle la vuelta. Solo las estábamos guardando por seguridad. ¿Seguridad? Gritó Luke. Ni siquiera me dijiste que las tenías. Las cosas se intensificaron rápidamente. Mi padre empezó a gritar sobre la lealtad familiar. Mi madre acusó a Luke de ser irresponsable. Y yo me quedé ahí parada preguntándome cómo habíamos pasado de llorar a nuestros abuelos a una guerra total por dinero y joyas. En este punto, Luke ha decidido vender las joyas y mudarse de estado para alejarse de nuestros padres. He utilizado parte de mi herencia para matricularme en la universidad. Pero dudo en contarles a mis padres algo sobre mis planes. ¿La parte más loca? Todavía me pregunto sobre esa nota en el relicario, la verdad está dentro. ¿De qué verdad se trataba? ¿Del drama familiar? ¿O hay algo más que me estoy perdiendo? Hola de nuevo. Ready. Soy Emily. ¿Y si pensabas que mi primera historia era mala? Prepárate. Se pone peor. Después del caos de la herencia de mis abuelos. Pensé que el drama podría disiparse. Tal vez mi familia podría sanar. Y podríamos superar las discusiones. El secretismo. Las culpas. Pero me equivocaba. Estaba muy equivocada. Si has leído mi publicación anterior, sabes que mis abuelos me dejaron $180,000 para cubrir mi educación. Luke, mi hermano, heredó una colección de joyas con un valor de más de $80,000. Y mis padres recibieron su casa y sus ahorros. Se suponía que era justo. ¿Verdad? Bueno. Descubrí que la justicia no significa mucho cuando la avaricia y la prepotencia se apoderan de ti. Noté que algo andaba mal cuando mi madre me llamó una tarde. Toda alegre y dulce. Preguntándome si quería ir a cenar. No cenamos en familia. No después de las explosiones que tuvimos durante el drama de la herencia. Pero fui de todos modos. Pensando que tal vez quería arreglar las cosas. Cuando entré, lo primero que vi fue a Luke y a su prometida. Megan. Radiantes como si acabaran de ganar la lotería. Mis padres también estaban muy sonrientes. Mi padre sirvió champán a todos y brindó por la familia y los nuevos comienzos. Estaba confundida. ¿Qué está pasando? Pregunté. Parada torpemente junto a la isla de la cocina. Compramos una casa para Luke y Megan. Anunció mi madre. Como si fuera lo más normal del mundo. ¿Qué? Parpadeé. Pensando que había oído mal. Mi madre juntó las manos. Encontramos el lugar perfecto para ellos. Y sabíamos que teníamos que aprovecharlo. Es una hermosa casa de 3 habitaciones en Oakwood Hills. Un vecindario estupendo. Sentí que se me encogía el estómago. Oakwood Hills no era solo un buen vecindario, era una de las zonas más caras de la ciudad. ¿Cómo se lo han podido permitir? Pregunté con voz temblorosa. Mi padre intervino. Con demasiada tranquilidad. Usamos el fondo. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que quería decir. ¿Te refieres a mi fondo?
¿El dinero que el abuelo y la abuela me dejaron para mi educación? Mi madre tuvo la audacia de parecer molesta. Emily. No seas tan dramática. Estamos ayudando a la familia. Esto es lo que tus abuelos habrían querido. No. Exclamé. Querían que ese dinero pagara mi educación. Por eso me lo dejaron a mí. No a ustedes. Luke. Que había estado sentado en silencio. Finalmente habló. Emily. Vamos. No es como si lo estuvieras usando todo ahora mismo. Megan y yo necesitábamos ayuda. Y mamá y papá dieron un paso al frente. Deberías estar contenta por nosotros. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Contenta? Robasteis mi futuro. ¿Y se supone que debo estar contenta? La discusión se intensificó rápidamente. Mis padres seguían insistiendo en que habían hecho lo correcto. Diciendo que todo era por la familia. Y que yo estaba siendo egoísta. ¿Egoísta? Tenía 19 años. Tratando de averiguar cómo pagar la universidad. Y habían gastado $250,000 en una casa para mi hermano y su prometida. Megan. Que había estado bebiendo champán en silencio. De repente intervino. Estás exagerando. Emily. Luke y yo planeamos devolverlo algún día. ¿Algún día? Repliqué. ¿Crees que eso lo hace bien? La habitación se quedó en silencio. Salí furiosa antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Pasé los días siguientes tratando de averiguar qué hacer. No podía concentrarme en nada, la escuela. El trabajo. Los amigos, porque todo en lo que podía pensar era en cómo mis padres me habían robado. Y ni siquiera lo veían así. Traté de hablar con mi padre a solas. Con la esperanza de que entrara en razón. Papá. No puedes coger dinero que no es tuyo. Ese fondo estaba destinado a mi futuro. Suspiró. Como si fuera una niña haciendo una rabieta. Emily. Estarás bien. Todavía queda mucho para tu educación. Vimos una oportunidad de ayudar a Luke. Y la aprovechamos. Eso es lo que hacen las familias. ¿Ayudar a Luke no significa joderme a mí? Dije con voz temblorosa. ¿Te das cuenta de lo difícil que es pagar la universidad sin endeudarse? Eres joven. Dijo con desdén. Tienes tiempo para resolverlo. Las cosas empeoraron después de esa conversación. Luke y Megan me invitaron a ver su nueva casa. Actuando como si nada hubiera pasado. Megan me dio un recorrido. Hablando con entusiasmo de las encimeras de mármol. Los vestidores y el patio trasero, lo suficientemente grande como para que jueguen los futuros niños. Este podrías ser tú algún día. Dijo con una sonrisa. No pude contenerme más. Este debería haber sido mi fondo para la universidad. ¿No la casa de tus sueños? La sonrisa de Megan desapareció. Vaya. No me di cuenta de que estabas tan amargada. ¿Amargada? Espeté. ¿Crees que no tengo derecho a estar amargada cuando mis padres me robaron para comprarte una casa? Luke entró entonces. Con cara de enfado. Emily. Déjalo. Esta es nuestra vida ahora. No vas a arruinarla con tu negatividad. Dejé de hablar con mi familia después de eso. Cada vez que intentaba sacar el tema del fondo. Me callaban. Acusándome de ser egoísta. Desagradecida y de no entender lo que significa ser parte de una familia. Mientras tanto, mis padres empezaron a presumir de la casa como si fuera una especie de trofeo. Invitaban a sus amigos. Mostrando el lugar como si lo hubieran pagado con el dinero que tanto les había costado ganar. Me daba asco. El punto de ruptura llegó cuando recibí una carta de mi universidad diciéndome que debía más de lo que esperaba por la matrícula. Había contado con ese dinero para cubrir mis gastos. Pero ahora tenía que arreglármelas para averiguar cómo pagarlo todo. Confronté a mis padres de nuevo. Exigiéndoles que me devolvieran el dinero. Mi madre simplemente se encogió de hombros. Emily. No podemos deshacer lo que ya está hecho. Tal vez deberías solicitar becas o pedir préstamos. ¿Préstamos? Dije. Elevando la voz.
¿Quieres decir que debería endeudarme porque decidisteis jugar a ser compradores de casas para Luke? Mi padre se levantó. Con la cara roja. Basta. Emily. Esta conversación se acabó. Me di cuenta entonces de que no solo eran ajenos a la realidad, no les importaba. En este punto, he empezado a buscar opciones legales. No estoy segura de si puedo hacer algo. Pero tengo que intentarlo. Ya no se trata solo del dinero, se trata del principio. Mis abuelos confiaron en ellos para proteger ese fondo. Y traicionaron esa confianza. Hola. Ready. Soy Emily de nuevo. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron después de todo el fiasco de la compra de la casa. Pero no fue así. En realidad. Empeoraron. Mucho peor. Estaba tratando de concentrarme en mi futuro. Preparándome para ir a la universidad. Cuando descubrí el alcance total de lo que mis padres habían hecho. Sentí como si alguien me hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies. Y para hacerlo aún más insoportable. Parecía que no les importaba. Comenzó cuando estaba revisando toda mi documentación para la universidad. Había sido aceptada en la universidad de mis sueños. Y aunque estaba emocionada, también estaba estresada por los costos. Había contado con el dinero que mis abuelos me dejaron para cubrir la matrícula, el alojamiento y otros gastos. Inicié sesión en mi cuenta para volver a comprobar el saldo del fondo. El número en la pantalla no tenía sentido. Era más bajo, mucho más bajo de lo que recordaba. Al principio, pensé que era un error. Tal vez había hecho clic en la cuenta equivocada. O estaba mirando el número equivocado. Pero no importaba cuántas veces actualizara la página o volviera a comprobarlo. La cantidad seguía siendo la misma. Me entró el pánico. Cogí mi teléfono y llamé al banco. El representante de atención al cliente me hizo un montón de preguntas de seguridad antes de mostrar los detalles de mi cuenta. ¿Puede decirme si ha habido algún retiro reciente? Pregunté con voz temblorosa. El representante me puso en espera durante lo que pareció una eternidad antes de volver con la respuesta que me revolvió el estómago. Sí. Hubo varios retiros durante el año pasado. Por un total de $250,000. Mi corazón se detuvo. Eso no es posible. Dije. Yo no hice esos retiros. El representante dudó antes de decir, parece que el titular de la cuenta aprobó estas transacciones, en persona. ¿En persona? Casi grité. Yo no aprobé nada. Fue entonces cuando me di cuenta, mis padres tenían acceso a la cuenta. Conduje directamente a la casa de mis padres. Temblando de ira. En el momento en que entré por la puerta. Los confronté. ¿Dónde está mi dinero? Exigí. Sosteniendo mi teléfono para mostrar el saldo de la cuenta. Mi madre ni siquiera se inmutó. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes exactamente de qué estoy hablando? Grité. El dinero que el abuelo y la abuela me dejaron para la universidad. Casi ha desaparecido. ¿Qué hicisteis con él? Mi padre. Que estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Finalmente habló. Cálmate. Emily. Lo usamos para ayudar a la familia. ¿Ayudar a la familia? Dije. Elevando la voz. ¿Quieres decir que lo usasteis para comprarle una casa a Luke y Megan? Mi madre puso los ojos en blanco. Emily. Ya hemos hablado de esto. Fue una buena inversión. Luke y Megan necesitaban un lugar para comenzar sus vidas. Y nosotros teníamos los medios para ayudarlos. Pero no era vuestro dinero. Grité. Era mío. El abuelo y la abuela confiaron en vosotros para cuidarlo. Y lo robasteis. Ni siquiera intentaron negarlo. En cambio, actuaron como si yo fuera la irracional. Mi madre cruzó los brazos y dijo, no seas tan dramática. Todavía te queda algo de dinero para la universidad. ¿Algo? Repetí. Incrédula. ¿Tenéis idea de lo cara que es la universidad? Me habéis dejado con apenas lo suficiente para cubrir un semestre. Y mucho menos 4 años. Mi padre se encogió de hombros. Siempre puedes pedir préstamos.
Eso es lo que hace la mayoría de la gente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En serio me estáis diciendo que me endeude porque decidisteis favorecer a Luke? Mi madre suspiró. Como si yo fuera la persona más agotadora del mundo. Emily. Deja de actuar como una víctima. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la familia. Sentí que iba a explotar. ¿Qué es lo mejor para la familia? ¿Quieres decir que es lo mejor para Luke? Siempre lo habéis favorecido. Pero esto es demasiado. Mi madre simplemente se rió. De verdad se rió. Oh. Por favor. No vas a hacer nada al respecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarnos? La forma en que lo dijo. Tan desdeñosa. Tan engreída. Me hizo hervir la sangre. Tal vez lo haga. Espeté. Eso la enfureció. Empezó a reírse aún más fuerte. Adelante. Inténtalo. ¿Crees que algún juez va a ponerse del lado de una niña mimada por encima de sus propios padres? Salí de la casa furiosa. Temblando de rabia. Llamé a mi mejor amiga. Olivia. Para desahogarme. Es la única persona que realmente entiende lo tóxica que puede ser mi familia. Olivia. Se llevaron el dinero. Dije con la voz entrecortada. ¿Qué? Exclamó. Se llevaron casi todo. Lo usaron para comprarle una casa a Luke y Megan. Y ahora actúan como si no fuera gran cosa. Mi madre incluso se rió cuando dije que podría demandarlos. Eso es una locura. Dijo Olivia. Tienes que hacer algo. No puedes dejar que se salgan con la suya. Las semanas siguientes fueron un borrón de llamadas telefónicas. Reuniones e investigaciones. Hablé con un abogado. Que me dijo que tenía un caso. Pero me advirtió que no sería fácil. Mis padres técnicamente tenían acceso legal al fondo. Por lo que demostrar que habían hecho un mal uso del dinero sería una batalla cuesta arriba. Cuando les dije a mis padres que iba en serio con demandarlos, redoblaron su arrogancia. Mi madre dijo, adelante. Pierde tu tiempo y tu dinero. Solo te avergonzarás a ti misma. Mi padre añadió, tienes suerte de que no hayamos usado todo el dinero. Deberías estar agradecida por lo que queda. La peor parte fue Luke. Pensé que tal vez, solo tal vez, sentiría algo de culpa por beneficiarse del robo. Pero cuando lo confronté, lo ignoró. Emily. Esto no es culpa mía. Dijo. Mamá y papá tomaron la decisión. Yo no les pedí que usaran tu dinero. Pero lo sabías. Dije. Sabías de dónde venía el dinero y no dijiste nada. Se encogió de hombros. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rechazar la casa? Ser realista. No podía creer lo egoísta y prepotente que era. ¿Te importa siquiera lo que me ha hecho esto? Pregunté. Luke suspiró. Como si estuviera aburrido. Emily. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Te las arreglarás en la universidad. Eres inteligente. Este no es el fin del mundo. Quería gritar. ¿Cómo podía mi propia familia ser tan desalmada? Hola. Ready. Soy Emily de nuevo. Después del lío con mis padres cogiendo mi fondo para la universidad y riéndose de mis amenazas de demandarlos, me sentí completamente derrotada. Me hicieron sentir que no tenía opciones. Ni poder. Ni nadie de mi lado. Pero entonces me acordé de alguien que realmente podría importarle lo que me había pasado. Y que podría ayudar. Ese alguien era mi tío Henry. El hermano menor de mi padre. El tío Henry siempre había sido diferente al resto de la familia. Mientras que mis padres eran controladores y manipuladores, Henry era amable y comprensivo. Tenía su propia vida. Lejos del drama constante de nuestra familia. Y creo que por eso siempre nos habíamos llevado tan bien. Lo llamé una noche. Con las manos temblorosas mientras marcaba su número. No había hablado con él en meses. Y no estaba segura de cómo reaccionaría al contarle todos mis problemas. Pero en cuanto contestó, su cálida y familiar voz me tranquilizó.
Emily. Hace siglos. ¿Cómo estás? Dijo. Dudé. Con la garganta apretada. No muy bien. Tío Henry. Yo, necesito tu ayuda. Su tono cambió inmediatamente a preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Eso fue todo lo que hizo falta para que se abrieran las compuertas. Le conté todo, como mis padres habían robado el dinero que mis abuelos me dejaron para mi educación. Como lo habían usado para comprarle una casa a Luke y Megan. Y como se habían reído de mí cuando dije que podría tomar acciones legales. Para cuando terminé. Estaba llorando tanto que apenas podía pronunciar las palabras. No sé qué hacer. Tío Henry. Me siento tan traicionada. Y no puedo luchar contra ellos sola. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló. Su voz era firme y seria. Emily. Escúchame. No estás sola en esto. Voy a ayudarte. 2 días después. El tío Henry condujo hasta mi apartamento para hablar de las cosas en persona. Trajo café y una carpeta llena de documentos. Que colocó sobre la mesa de mi cocina. Lo primero es lo primero. Dijo. Necesitamos entender exactamente qué pasó. ¿Tienes algún registro del fondo? Extractos. Detalles de la cuenta. Algo así. Asentí y saqué una pila de papeles que había estado demasiado abrumada para revisar. Henry pasó la siguiente hora revisando todo. Tomando notas y haciendo preguntas. Por lo que puedo ver. Dijo. Tus padres tenían acceso al fondo como fideicomisarios. Pero eso no les da derecho a usar el dinero para nada que no sea tu educación. Lo que hicieron fue un incumplimiento del deber fiduciario. Y eso es algo grave. Escucharlo decir eso fue como si me quitaran un peso de encima. Por primera vez. Sentí que alguien me tomaba en serio. El tío Henry no perdió el tiempo. Al día siguiente. Contactó con una abogada que conocía. Una mujer llamada Jessica. Especializada en disputas familiares y casos de abuso financiero. Jessica accedió a reunirse con nosotros la semana siguiente. Cuando nos sentamos en su oficina. Estaba nerviosa. Nunca había hecho algo así antes. Y una parte de mí seguía preocupada de que mis padres tuvieran razón. De que nadie me creería o se preocuparía por lo que habían hecho. Pero Jessica estaba tranquila y era profesional. Y no parecía intimidada en absoluto por la situación. Emily. Por lo que me has contado. Parece que tus padres violaron los términos del fideicomiso establecido por tus abuelos. Dijo Jessica. Después de que le expliqué todo. Esto no es solo un desacuerdo familiar, es un asunto legal. Y tienes todo el derecho a seguir adelante. Describió los pasos que tendríamos que dar, reunir pruebas. Presentar una denuncia formal y, potencialmente, llevar el caso a los tribunales si mis padres se negaban a cooperar. Todo sonaba abrumador. Pero Henry me apretó el hombro y dijo, lo conseguiremos. Pequeña. No estás sola. El primer paso fue enviar a mis padres una carta exigiéndoles formalmente que devolvieran el dinero al fondo. Jessica me advirtió que esto probablemente agravaría las cosas. Y no se equivocó. Una semana después del envío de la carta. Mi madre apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba furiosa. Emily. ¿Qué demonios es esto? Exigió. Agitando la carta en mi cara. Es exactamente lo que dice. Respondí. Tratando de mantener la voz firme. Cogisteis mi dinero. Y exijo que lo devolváis. Se rió amargamente. ¿De verdad vas a demandar a tus propios padres? ¿Tienes idea de lo ridículo que te hace parecer? ¿Tienes idea de lo equivocado que fue lo que hicisteis? Repliqué. El abuelo y la abuela dejaron ese dinero para mi educación. No para que jugarais a ser agentes inmobiliarios para Luke y Megan. Resopló. Estábamos ayudando a la familia. ¿Eres egoísta y desagradecida? No pude soportarlo más. ¿Egoísta? ¿Me robasteis y yo soy la egoísta? Mi madre salió furiosa. Dando un portazo. Después de eso.
Las cosas se pusieron feas. Mis padres empezaron a difundir rumores dentro de la familia, pintándome como una mocosa desagradecida que intentaba destruirlos por despecho. Mi hermano Luke no fue mucho mejor. Me llamó para decirme que estaba destrozando a la familia y que necesitaba dejarlo pasar. Pero el tío Henry fue mi roca durante todo el proceso. Me recordaba constantemente que tenía razón. Que lo que habían hecho mis padres era legal y moralmente incorrecto. Y que tenía todo el derecho a defenderme. Los procedimientos legales fueron lentos y estresantes. Mis padres se negaron a cooperar. Y en un momento dado, incluso intentaron afirmar que habían usado el dinero para mi beneficio. Lo cual era una mentira descarada. Jessica fue implacable. Citó registros bancarios, correos electrónicos y otros documentos que mostraban exactamente dónde había ido el dinero. Las pruebas eran condenatorias. Finalmente, el caso llegó a los tribunales. Sentarme en esa sala del tribunal, escuchando a mis padres intentar justificar sus acciones, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Mi madre rompió a llorar en un momento dado, afirmando que solo habían cogido el dinero porque pensaban que era lo correcto. Pero Jessica no los dejó escapar. Expuso los hechos de forma clara y metódica, demostrando que habían violado conscientemente los términos del fideicomiso. Al final, el juez falló a mi favor. Se ordenó a mis padres que devolvieran el dinero, con intereses, y perdieron su papel como fideicomisarios del fondo. Fue una victoria agridulce. Me sentí aliviada de haber obtenido justicia. Pero el daño a mi familia fue irreparable. Mis padres no me han hablado desde entonces. Y Luke y Megan han dejado claro que están del lado de mis padres. El único rayo de esperanza es el tío Henry. Ha sido mi mayor apoyo en todo esto. Y no sé qué habría hecho sin él. Hola. Ready. Soy Emily de nuevo. Si habéis estado siguiendo mi historia, sabéis cómo mis padres me traicionaron. Cómo el tío Henry me ayudó y cómo decidimos emprender acciones legales. Lo que quiero compartir hoy es lo que sucedió durante el proceso de mediación. Fue la experiencia más intensa y emocionalmente agotadora de mi vida. Pero finalmente condujo a una resolución. Aunque no sin sus propios giros y vueltas. Después de presentar el caso, Jessica, mi abogada, sugirió la mediación como primer paso. Es un proceso en el que ambas partes intentan llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Para ser sincera, no era optimista. Mis padres no habían mostrado ningún remordimiento por lo que habían hecho. Y dudaba que de repente empezaran a asumir la responsabilidad. Pero Jessica explicó que valía la pena intentar la mediación. Era más rápida, menos costosa y, a veces, incluso más efectiva que un juicio. El tío Henry estuvo de acuerdo. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar cuando la amenaza de un juicio pende sobre sus cabezas, dijo. La mediación estaba programada para un viernes por la mañana. El tío Henry y Jessica me recogieron y fuimos a la oficina del mediador en el centro. El edificio era elegante y moderno, con ventanas del suelo al techo que daban a la ciudad. Intenté concentrarme en la vista para calmar mis nervios. Pero no ayudó mucho. Jessica debió notar lo ansiosa que estaba. Porque se inclinó y dijo, Emily, recuerda que no estás sola en esto. Tenemos los hechos de nuestro lado y nos aseguraremos de que se escuche tu voz. El tío Henry asintió. Estás haciendo lo correcto. Pequeña. Limítate a decir la verdad. La mediadora era una mujer de mediana edad llamada Karen Fletcher. Tenía un comportamiento tranquilo y sensato que aprecié de inmediato. Después de presentarse, explicó cómo funcionaría la sesión, ambas partes presentarían sus argumentos y luego intentaríamos negociar un acuerdo. Mis padres ya estaban allí cuando entramos en la sala de conferencias. Mi madre tenía los brazos cruzados y mi padre miraba la mesa como si no quisiera estar allí. Luke y Megan estaban ausentes. Lo cual no era sorprendente. Probablemente no querían enfrentarse a las consecuencias de su derecho. Empecemos, dijo Karen, con voz firme pero serena. Jessica comenzó exponiendo los hechos,
como mis abuelos habían dejado los $180.000 específicamente para mi educación. Como mis padres habían abusado de su papel como fideicomisarios para retirar el dinero y como lo habían gastado en una casa para Luke y Megan. Tenía documentos para respaldar todo, extractos bancarios, registros de transacciones e incluso copias del acuerdo fiduciario. Mis padres se sentaron en silencio mientras Jessica hablaba. Los labios de mi madre estaban apretados en una fina línea y mi padre parecía querer estar en cualquier otro lugar. Cuando les llegó el turno de responder. Su abogado, un hombre llamado Philip Green, intentó darle la vuelta a la narrativa. Mis clientes actuaron en lo que creían que era el mejor interés de su familia. Dijo. Vieron la oportunidad de apoyar a su hijo y a su prometida en un momento crucial de sus vidas. Jessica no lo dejó escapar. Creer que algo es lo mejor para la familia no lo hace legal. Replicó. El acuerdo fiduciario era claro, este dinero era para la educación de Emily. Y cualquier otro uso constituye un incumplimiento del deber fiduciario. Karen se dirigió a mis padres. ¿Les gustaría responder directamente? Mi madre finalmente habló. No queríamos hacer daño. Pensamos que todavía quedaría suficiente para la escuela de Emily. No es como si lo hubiéramos gastado en nosotros mismos. No pude quedarme callada por más tiempo. ¿No queríais hacer daño? Me robasteis. ¿Tenéis idea del estrés que esto me ha causado? He tenido que poner todo mi futuro en espera por lo que hicisteis. Mi padre me miró fijamente. Somos tus padres. Emily. Hemos hecho más por ti de lo que nunca entenderás. Deberías estar agradecida de que incluso hayamos mantenido parte del dinero en el fondo. Sentí que mi cara se sonrojaba de ira. Pero Jessica me puso una mano en el brazo para calmarme. Centrémonos en los hechos. Dijo. El punto de inflexión llegó cuando Jessica presentó una prueba clave, un intercambio de correos electrónicos entre mis padres en el que discutían sus planes de usar el dinero para la casa de Luke y Megan. En uno de los correos electrónicos, mi madre había escrito, Emily no necesita todo ese dinero para la escuela. Esta es una mejor manera de usarlo. Philip Green intentó argumentar que los correos electrónicos estaban sacados de contexto. Pero estaba claro que el daño ya estaba hecho. La mediadora se inclinó hacia adelante. Con expresión seria. Esto es un claro incumplimiento del acuerdo fiduciario. Dijo Karen. Si esto va a juicio, creo que el tribunal fallará a favor de Emily. En ese momento, mis padres empezaron a inquietarse. Mi madre le susurró algo a mi padre e intercambiaron miradas nerviosas. Philip pidió un breve receso y salieron de la habitación para hablar. Cuando volvieron, Philip anunció que mis padres estaban dispuestos a negociar. Mis clientes desean proponer un plan de reembolso. Dijo. Pueden devolver la cantidad total de $180.000 en un periodo de 10 años. Jessica negó con la cabeza. Eso no es aceptable. Emily necesita el dinero ahora para cubrir su educación. Un plan de reembolso de 10 años no aborda el daño inmediato causado por sus acciones. El tío Henry intervino. Si pueden gastar $250.000 en una casa, pueden encontrar la manera de devolver $180.000 sin alargarlo durante una década. La discusión se prolongó durante horas. Mis padres intentaron argumentar que no tenían el dinero para devolverme inmediatamente. Pero Jessica no se lo creyó. Señaló que todavía eran dueños de la casa de mis abuelos y de otros activos que podrían liquidarse. Finalmente, bajo la inminente amenaza de un juicio, mis padres cedieron. Acordaron devolver los $180.000 completos en un plazo de 6 meses. La mediadora redactó un acuerdo y todos lo firmaron. Hola. Ready. Soy Emily de nuevo. Han pasado muchas cosas desde mi última actualización. Si habéis estado siguiendo mi historia, sabéis lo complicado que se puso todo con mis padres y la batalla legal por el dinero que me robaron. Con el caso resuelto, por fin estoy empezando a seguir adelante. Pero no sin algunas complicaciones. Especialmente en lo que respecta a mi relación con mi hermano, Luke. Después de la mediación, Luke se puso en contacto conmigo. No había hablado con él desde que comenzaron los procedimientos legales. Y sinceramente,
No estaba segura de si quería saber de él. Pero cuando llamó, había algo en su voz que me hizo dudar antes de colgar. Emily, ¿podemos hablar? Dijo. Sé que las cosas han estado mal entre nosotros. Pero necesito decir algo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi apartamento. Me senté frente a él, con los brazos cruzados, preparada para más excusas o justificaciones. Pero para mi sorpresa, parecía nervioso. He estado pensando mucho en todo. Empezó, evitando mi mirada. Sobre lo que hicieron mamá y papá. Al principio, me dije a mí misma que no era mi culpa. Que no les pedí que usaran tu dinero para la casa. Pero la verdad es que sabía lo que estaban haciendo y no los detuve. Eso me impactó como un puñetazo en el estómago. ¿Así que lo admites? Dije con la voz más aguda de lo que pretendía. Asintió. Sí. Lo sabía. Y dejé que sucediera, porque quería la casa. Pensé que era su decisión. No mía. Así que no era mi responsabilidad. Pero me equivoqué. Emily. Lo que te hicieron no fue justo. Y no estuvo bien. Lo siento. Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. Una parte de mí quería seguir enfadada. Decirle que sus disculpas no eran suficientes. Pero otra parte de mí vio lo difícil que era para él admitir esto. Y me di cuenta de que aferrarme a mi ira no cambiaría el pasado. Aprecio que digas eso. Dije finalmente. Pero tienes que entender cuánto me dolió esto. Lou. Estuviste de acuerdo con ellos, sabiendo que me estaban robando. Y ni siquiera intentaste arreglarlo hasta ahora. Lo sé. Dijo en voz baja. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quería decirte la verdad. Asentí, sintiendo que un pequeño peso se me quitaba de encima. Te perdono. Pero necesito tiempo para volver a confiar en ti. Tendrás que ganártelo. Lo haré. Prometió. Después de esa conversación, Luke y yo empezamos a reconstruir nuestra relación. Poco a poco. Incluso se ofreció a ayudarme con cualquier cosa que necesitara para la universidad, aunque me negué. No estaba preparada para depender de él todavía. Pero agradecí el gesto. Mientras tanto, mis padres cortaron completamente el contacto después de la mediación. Se negaron a hablar conmigo. Lo cual fue un alivio y una tristeza que no había previsto del todo. Sentí como si hubiera perdido una parte de mi familia. Aunque esa parte hubiera sido tóxica. El tío Henry, como siempre, dio un paso al frente para llenar el vacío. Me ayudó a encontrar un pequeño apartamento cerca del campus. A firmar el contrato de alquiler e incluso me ayudó a mudarme. Este es un nuevo comienzo. Emily, dijo mientras desempacábamos cajas en mi pequeña cocina. Has pasado por un infierno. Pero eres más fuerte gracias a ello. La mayor sorpresa llegó cuando recibí una carta de la universidad. Había solicitado todas las becas que pude encontrar. Sin esperar mucho. Pero cuando abrí el sobre, casi no podía creer lo que veía. Me habían concedido una beca completa. Matrícula. Alojamiento. Libros, todo estaba cubierto. Llamé al tío Henry inmediatamente. Lo conseguí. Grité al teléfono. La beca completa. Voy a la universidad. Se rió. Una risa profunda y cordial que me hizo sonreír. Sabía que lo conseguirías. Dijo. Tus abuelos estarían muy orgullosos de ti. Emily. Te lo has ganado. Esas palabras se quedaron conmigo. Mis abuelos siempre habían creído en mí. Incluso cuando mis padres no lo hacían. Henry me contó historias sobre ellos que nunca había escuchado antes, como mi abuela solía ser voluntaria en una biblioteca local, ayudando a los niños a aprender a leer. O como mi abuelo tenía 2 trabajos para que mi padre pudiera ir a la universidad. Querían que tuvieras todas las oportunidades. Emily, dijo Henry una noche mientras estábamos sentados en mi nuevo apartamento. Por eso te dejaron el dinero.
Y aunque tus padres intentaron quitártelo, luchaste por él. Honraste su legado. Escuchar eso me hizo llorar. Durante mucho tiempo, sentí que solo estaba luchando para sobrevivir. Pero ahora me di cuenta de que estaba luchando por algo más grande, por la fe que mis abuelos tenían en mí. Y por el futuro que querían que tuviera.